Estamos de vuelta en vía pública y una de las novedades del día en materia de COVID, en materia sanitaria, es este permiso de pase de movilidad que anunció ayer el presidente de la República y que hoy ya se explicó con más detalle y profundidad a partir del día miércoles se inicia. Vamos a conversar con Marcela Garrido, que es directora del Departamento de Epidemiología y Estudios de Salud de la Universidad de los Andes. Marcela, buenas noches, gracias por seguirnos. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas noches, Matías. Muy bien. ¿Cómo estás tú? Bien, muchas gracias. Me llamó la atención que en la carta o en la minuta del Consejo Asesor COVID-19 del día 21, es el último que emiten, que fue el viernes pasado, antes de que el presidente lo anunciara, hace una relación de hechos o el estado de situación de cómo está el COVID y una serie de medidas que se pudieran tomar, dada la situación que tenemos. Pero plantea que pudieran habilitarse más libertades a las personas en nuestro país cuando el nivel de contagios esté estabilizado o a la baja, pero toca que está al alza. Entonces da la impresión de que ahí se produce una discrepancia entre el Consejo Asesor y el presidente y las autoridades sanitarias del gobierno. ¿Cómo lo ven ustedes? De la misma manera. Creemos que, de todas maneras, los casos o la situación epidemiológica actual no está controlada del todo como para poder dar más permisos y partir con este pase de movilidad que en el fondo va a permitir que la gente tenga un poco más de libertad. Los casos están ahí, o sea, tuvimos una disminución muy leve las semanas previas y ahora de nuevo estamos con mayor cantidad de casos, por un lado, y por otro lado con el sistema de salud que está con una ocupación de camas críticas cercana al 95% y no hemos podido bajar del 92%. Entonces tenemos un sistema que está saturado a puertas del invierno que esperamos lamentablemente que, dada la menor ventilación y la mayor aglomeración de gente, probablemente va a tener más casos tanto de coronavirus como de otros virus o de algunas otras enfermedades que van a establecer una mayor demanda para el mismo sistema sanitario. Ahora, claro, están las variantes, por mucho que esté cerrada las fronteras, hay variantes que amenazan, la variante india, esa es la más novedosa, la que está en Brasil, entiendo yo, dando vueltas, y otras. Está el tema del clima, que tú narrabas también, pero por otra parte, Marcela, es taparse los ojos si no vemos que las cuarentenas están haciendo poco efecto porque la gente tiene una fatiga. Y decir que tenemos cuarentena es a lo mejor hacernos trampa en el solitario porque no están funcionando las cuarentenas, salvo gente particularmente responsable a quien yo me saco el sombrero y felicito. Pero la mayoría, y además no todos pueden por las razones económicas y sociales. Entonces hay una ecuación muy difícil de equilibrar allí. Sí, es cierto. Tenemos una población que probablemente está agotada de tanto estar, o que le han dicho tantas veces que tiene que quedarse en casa. El mensaje siempre ha sido quédate en casa. No se han dado las condiciones sociales, económicas, como tú bien decías, para facilitar esto, por un lado. Por otro lado, hay gente que puede hacer teletrabajo, pero hay otra gente que no puede hacer teletrabajo y tiene que salir a trabajar, y a pesar de que no son rubros esenciales, realmente esenciales, durante esta última cuarentena, sobre todo, se amplió el rango de rubros que de todas maneras podían seguir funcionando pese a la cuarentena misma. Entonces, tenemos que las cuarentenas han sido muy prolongadas, que han sido laxas, que han tenido poca fiscalización, y la verdad es que ya es muy poca la disminución de la movilidad que se ve asociada a estas medidas, tanto fase 1 como fase 2. Entonces, esa ecuación que por los dos lados no calza, en la cuadratura no da cuarentenas Por ningún lado. formales pero no existentes en la realidad en muchas partes, pero también contagio al alza. Contagio, el R está sobre 1, las UCIs están creciendo en los últimos días y en semanas móviles viene con un alza, había venido a la baja, se frenó, pero ahora está un poquito al alza. Entonces, ¿qué indica la teoría, la academia, la experiencia, la poca que hay, porque esto es relativamente nuevo, de qué poder hacer y cómo consensuar estas dos ideas que son contrapuestas? Bueno, por ahora, uno de los caminos por los que se está optando, y no puede ser el único, pero uno de ellos es aumentar la cobertura de la vacunación. Y en ese sentido, aumentar la cobertura a aquella población que inicialmente era de mayor riesgo, como los adultos mayores y aquellos que tenían algunas enfermedades en particular. Y por otro lado, en este minuto, la estrategia tiene que ir más por apoyar a la población que es más vulnerable y
ir hacia los lugares donde ellos están para poder vacunarlos. Esto es tanto en sus trabajos como en sus casas y en sus barrios para que realmente tengan la posibilidad de vacunarse. Por un lado, llevando la vacunación más cerca de ellos, pero por otro lado también facilitando la logística y también llevando la información correcta, dado que ha estado circulando en redes sociales, en internet, alguna información que más que informar desinforma ¿Cómo y cuáles? aumenta el temor a la vacunación. Ah, Hay distintas... la fake news sobre la vacunación, que las vacunas le ponen un chip a Exacto. uno, todas esas cosas raras. Ya, Exactamente. bueno. Hay algunas personas que son influidas por esas noticias y por otro lado porque a algunas les da miedo, dado que la vacuna, por un lado, es algo nuevo y no saben qué puede pasar de aquí a 5 años más. Algunas personas también se cuestionan eso. Pero una vez que se empieza a vacunar el vecino, probablemente la cantidad de gente que se motiva a vacunarse va a ser mucho mayor y hay que apuntar a, bueno, y ya partió eso, en el fondo, el día sábado ya se vio que se habilitaron móviles Eso, y la gran afluencia de público que hubo para solicitar esas vacunas en esos sí, puntos. Marcela, ¿cómo te lo explica? Es primera vez y se venía pidiéndose mucho rato que se pudiese vacunar los fines de semana. Decían que no había personal, algunas veces no había la suficiente cantidad de vacunas, me imagino. Es fácil decirlo, hacerlo probablemente es más difícil. Hay que ser empático con la autoridad sanitaria en ese sentido. Pero hubo una novedad, o sea, se hizo algo distinto, se vacunó el fin de semana y hubo una aglomeración y una sobredemanda. ¿Eso qué te habla a ti? ¿Por qué la gente se motiva? ¿Es porque no tiene durante la semana permiso o espacio? ¿O porque estaba el rumor de que podía haber una suerte de carne verde? ¿Cómo lo lees tú? No, probablemente la gente no ha tenido las facilidades para poder salir de su trabajo por un lado, pero también puede ser porque estén cuidando su trabajo, no necesariamente ellos quisieron pedir permiso porque se pusieron como el parche antes del día y dijeron, bueno, es preferible que no me vacune yo en la semana y voy a posponerlo lo más que pueda, aunque la intención siempre fue vacunarse, no estaba la facilidad para poder hacerlo. Hay algunos que prefieren no pedir permiso antes que ¿Y faltar al qué? trabajo, dado que Pucha, esa relación laboral pero está sería como un... al límite. Si es así, habría que diseñar alguna política pública porque nos beneficiamos todos es que me has vacunado, sobre todo que este es un país de los pocos en el mundo que tiene disponibilidad de vacunas. Hoy día se vacunaban las personas de 29 años. Es francamente destacable eso. ¿Tú piensas que debiera haber a lo mejor un permiso, un feriado? Para la persona que se vaya a vacunar, o un feriado de mediodía, para cada una de las vacunaciones. O sea, un incentivo para que la gente en días laborales, porque necesitamos que la gente se vacune. Sí, yo creo que hay que trabajar en conjunto con los empleadores para que se apoye la estrategia de ir a vacunarse y que los permisos se faciliten realmente. También que haya móviles que vayan a los lugares de trabajo, al menos en los lugares donde se concentra más gente que esté trabajando durante los días de semana. Pero la estrategia del fin de semana también es una buena estrategia que además motiva no solo al trabajador, sino que también a toda su familia, que muchas veces lo va a seguir. ¿Ya? Porque hay veces en que esto también es como un movimiento más social y se podrían ir a vacunar, entre comillas, no en familia, pero sí aquellos que están como población objetivo, realmente ir a vacunarse. Solamente tú mencionaste que hay gente que le tiene temor a la vacuna porque es nueva, sí, sin duda, y no sabe qué va a pasar. Pero también habría que hacer como contraparte, que nos escuchan, que si se contagia, muchos de nosotros, incluso los que estamos vacunados, tampoco sabemos lo que nos va a pasar. Y hay probabilidades de que si nos contagiamos terminemos muertos. Esto no es un juego, digamos. Esto aquí han muerto más de 20.000 personas en nuestro país, cerca de 30, entre 20 y 30.000 personas en nuestro país. Están muriendo 100 personas diarias en nuestro país. Entonces, un riesgo versus el otro, las autoridades en todo el mundo han dicho que, claro, a lo mejor puede haber algún riesgo en algunas vacunas, en algún público, pero de los que se contagian el riesgo es muy cierto. Entonces, ¿por qué hay un discurso en algún porcentaje de la población, por suerte chico, que penetra con tanta facilidad y no el riesgo de la muerte? Si todavía en algunos lugares está la creencia de que el coronavirus
no existe o que es algo que está un poco inventado, Claro. pero la verdad es que es muy real, lo hemos visto, o sea, todos tenemos algún familiar, algún cercano, algún amigo, algún conocido que o se contagió de coronavirus o le dio una enfermedad grave, algunos de ellos hospitalizados, algunos de ellos incluso fallecieron, Perdón, y bueno, y indirectamente, estamos Marcela, viendo. indirectamente todos conocemos a alguien que ha muerto. Sí. Si no es el papá de un amigo, el tío de un cercano, Ujú. bueno, hay gente que nos estará escuchando que se le murió un pariente muy cercano, por lo tanto no está tan Sí. lejos. Esto no es en la luna, esto es No, para aquí, nada. Y de hecho, probablemente es más de uno, o sea, ni más de siquiera es uno. que sea que conocieron a alguien, sino que son varios los Mm. que han fallecido por esto y estamos como en contacto con ellos de alguna manera. Y bueno, y para qué decir cómo están las urgencias hoy en día, en que se ha visto las últimas semanas en que ha aumentado la cantidad de gente que está hospitalizada, tanto por coronavirus como por otras enfermedades, dentro de las urgencias esperando cama. No porque necesariamente no exista ninguna cama, sino que porque la gestión de estas camas igual es difícil, no es algo instantáneo, no es que uno se enferme, esté grave, caiga a ventilación mecánica y la cama esté ahí al lado de él, sino que hay que hacer una gestión de traslado y hemos visto hospitales y algunas urgencias de la región metropolitana que han tenido incluso 100 pacientes hospitalizados dentro de la urgencia. Entonces, esto es real, es muy real. Y por otro lado, las camas no son solo para la gente que tiene coronavirus, sino que todas las otras enfermedades que hemos dejado de Claro. controlar, enfermedades que hemos dejado de prevenir, que hemos dejado de detectar, vemos a los Tratamientos. pacientes día a día exactamente que están enfermando y que están en realidad Mm. muy graves y que están necesitando las mismas camas porque hemos dejado de lado toda esta área de Claro, la salud El COVID que es no más solo, preventiva sí. y más de tratamiento. El COVID no solo Sí, mata directamente, sino que indirectamente por otros tratamientos que han dejado de hacerse. Solo piense alguien que tiene un cáncer y que se tiene que hacer tratamiento y que a lo mejor ha quedado postergado su tratamiento porque no hay posibilidades materiales en algún momento. Ojalá no llegue a pasar eso. Hay cifras que son muy elocuentes respecto de la importancia de la vacuna que nos escuchan. Por ejemplo, si usted tiene 50 años, puse un ejemplo nada más, entre 50 y 54 años, tiene un 8,1% de probabilidades de contagiarse. 8,1%. Si usted tiene una dosis, baja a 7,1%. Importante, dirá usted. Pero le cuento que si tiene las dos dosis, la probabilidad de que usted llegue a la UCI es de 1,1%. Perdón, el 8,1 no es a contagiarse, sino que a llegar a la UCI. Si no tiene vacuna, 8,1% de probabilidad de que llegue a la UCI. Y si tiene las dos dosis, 1,1%. Es impresionante. Si usted tiene entre 30 y 39 años, gente joven, Superman, Superwoman, que no les pasa nunca nada, la edad de la inmortalidad, si es que no tiene vacuna, la probabilidad de llegar a cama UCI es de 2,3%. Y si tiene una dosis, 1,8%. Si tiene las dos dosis, 0,5%. Entonces, la vacuna está ahí, las estadísticas están acá. La verdad que no hay que escuchar cuentos chinos. Bueno, no hay que escuchar cuentos. Hay que ponerse la vacuna. China, gringa, lo que sea. Alemana, exactamente. da lo mismo. La vacuna que esté disponible, hay que vacunarse. Hay Y el que llamado vacunar. es a vacunarse para todos. O sea, independiente de la edad que tengan, es beneficioso para todos. Y no es un acto que es solo beneficioso para la persona, sino que aquí estamos hablando de proteger a la comunidad completa. Hay personas que por otras razones no se pueden vacunar, porque tienen alergias severas, porque han hecho algunas enfermedades asociadas y que en el fondo le contraindican la vacuna en particular, o los niños que tenemos vacunas que todavía no han podido ser probadas en esta población, y la verdad es que nos tenemos que vacunar también por ellos. Y bueno, y ya sabemos que ahora las embarazadas se están empezando a vacunar, hemos visto un aumento de contagios dentro de las embarazadas y todo lo que eso ha significado, tanto para el proceso del embarazo mismo como para el momento del parto. A veces hay partos prematuros asociados, pero también el estar con la enfermedad mientras estás embarazada es algo que realmente se hace cuesta arriba, porque tienes más requerimientos de oxígeno, te enfermas de forma más grave, y la verdad es que la invitación también es para vacunarse para estos grupos que también son de riesgo y bueno, y toda la población vulnerable en general que está, por un lado, sigue trabajando y por otro lado, estamos viendo que se están enfermando, sobre todo gente que está llegando hoy a las urgencias, que cada día es gente más joven que se está enfermando también gravemente, cosa que no veíamos el año pasado, que eso es algo que hay que destacar dado las variantes probablemente, y el perfil epidemiológico de la enfermedad misma cambió.
Y además de eso, la gente de mayor edad ya está vacunada, por lo tanto no se está enfermando gravemente y no la estamos viendo en el sistema de salud, al menos de la urgencia de Sí. las UCI. Hay 7,6 chilenos y chilenas vacunadas con 2 dosis, por lo tanto estamos por un muy buen camino, pero a lo mejor con la curva como está, bueno, el Colegio Médico y ustedes me acaban de decir también, hubiesen sido partidarios de esperar un poquitito más con esta movilidad que parte el día miércoles, ¿no es así? Sí, probablemente retrasarlo un poco para tener mayor cobertura de vacunación, sobre todo en los grupos que más se mueven, porque los adultos mayores en general no Sí. se van a mover entre regiones ni van a salir a hacer las cosas que estamos permitiendo en este minuto con este O sea, pase de esperar movilidad. cubrir más a los La población es más veinteañeros, joven. cubrir más a los Exacto. veinteañeros y treintañeros, que son los que más Exactamente. que se mueven más Y probablemente. sobre todo porque la fiscalización va a ser muy difícil. O sea, ¿cómo vamos a saber si es que él tiene el pase de movilidad versus no, si ya la fiscalización ahora dentro de la fase 1, que es algo mucho más controlado, es escasa? Es muy difícil que vayamos a poder realmente fiscalizar a aquellos que estén moviéndose libremente con este pase de movilidad. Marcela Garrido, directora del Departamento de Epidemiología y Estudios de Salud de la Universidad de los Andes. Gracias, Marcela, que te vaya muy bien. Muy buenas noches, Muy muchas buenas gracias. noches, gracias.